En el vídeo de hoy veremos cómo se ha desarrollado la guerra de Ucrania durante el mes de mayo. Analizaremos los avances en el campo de batalla, lo que pasa detrás del frente y los desarrollos políticos y diplomáticos en torno a este conflicto. Porque Ucrania está en una situación muy complicada, pero sigue resistiendo. Tras las importantes novedades que pudimos ver en el informe del mes de abril, el mes de mayo se prometía como uno de los meses clave de cara al futuro de esta guerra. Los ucranianos se encontraban en uno de los peores momentos del conflicto, debido a la escasez de municiones y de reemplazos para sustituir sus pérdidas humanas. Para ello se había decidido a realizar una nueva movilización general, y sus aliados, principalmente Estados Unidos, habían aprobado una serie de paquetes de ayuda que permitirían suministrar el material que el esfuerzo bélico ucraniano requería para resistir el ataque ruso. Estas ayudas, sin embargo, no podían llegar a corto plazo, y, por lo tanto, tanto el mes de mayo como el mes de junio se antojaban fundamentales, ya que Rusia seguiría teniendo una ventaja sobre los ucranianos. Así que, ¿cómo ha sido este mes de combates en Ucrania? Pues, en este periodo, los principales ejes de avance han seguido siendo los mismos. En Chasiv Yar, los combates han sido encarnizados. La superioridad aérea rusa sobre la ciudad se ha mantenido, y las fuerzas del Kremlin han continuado combatiendo para conquistar la urbe. A principios de mes alcanzaron el canal que divide la ciudad en dos. Este canal era una posición perfecta para la defensa del lugar, y en la actualidad se sigue combatiendo en la zona, con importantes ataques rusos que han sido seguidos por contraataques ucranianos, como lo que sucedió durante la semana del 6 de mayo. Estos combates han dejado tras de sí numerosas bajas en ambos bandos, siendo especialmente llamativas las piezas pesadas rusas que se han encontrado destruidas sobre el terreno. El otro eje de avance principal ruso se encuentra en la zona de Avdiivka, donde a principios de mes los rusos tomaban la localidad de Ocheretine. Es en este pueblo donde los avances rusos en la zona se han detenido, siendo el control de esta localidad tenue, con apenas unas pocas compañías de infantería sobre el terreno. Se ha llegado a teorizar que el objetivo final de estos dos ejes de avance, aparte de dirigirse a Pokrovsk, Sloviansk y Kramatorsk, sea el de realizar una pinza que rodee a las fuerzas ucranianas entre ambas posiciones. Aunque no es la primera vez que Rusia intenta algo así, ya que sucesivamente ha tratado de realizar pinzas sobre todo el este de Ucrania y ninguna de ellas ha funcionado. Además, incluso hoy en día, con el ritmo actual de avance, que esta pinza sea exitosa parece improbable. Aparte de los dos ejes de avance principales, los rusos han avanzado por otros lugares, con el objetivo de retener y distraer a las fuerzas ucranianas, y crear dilemas al alto mando ucraniano, de cara a qué territorios defender con más tropas y cuáles con menos. En Robotine, localidad donde se produjeron combates muy importantes durante la última ofensiva ucraniana, los rusos afirmaron que habían tomado la localidad a mediados de mes, mientras que los ucranianos lo han negado. En cualquier caso, la utilidad estratégica que pudiera tener el pueblo se ha evaporado después de meses de continuados conflictos en la localidad. Las imágenes que nos llegan desde Robotine son desoladoras. Prácticamente parece uno de los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial, con los árboles arrasados, todos los edificios destruidos y el suelo cubierto de enormes cráteres. Solo podemos imaginar el dolor que deben sentir sus habitantes al observar su pueblo y el trabajo de toda una vida reducido a escombros. Donde antes había hogares, ahora solo queda destrucción. Y es que, en este tipo de vídeos, a veces se nos puede olvidar el verdadero drama humano de la guerra, con avances de un par de kilómetros en un mapa, y con anuncios de victorias o derrotas en el campo de batalla. Pero en el terreno se queda un enorme dolor y sufrimiento. Solo el tiempo nos dirá qué será de esta localidad después de la guerra, y hasta qué punto podrá ser
reconstruida. El otro eje de avance es el producido alrededor de Kupiansk. Esta localidad, a principios de la guerra, cayó en manos de las fuerzas del Kremlin, pero tras la exitosa contraofensiva ucraniana de 2022, fue recuperada por Kiev y se convirtió en el eje principal defensivo de toda la zona. Durante este tiempo, los rusos han presionado constantemente, tratando de recuperar esta estratégica ciudad, aunque sus avances han sido mínimos. Por ejemplo, a finales de abril han logrado tomar la localidad de Kisilivka. Todo esto podría cambiar dentro de poco. El 9 de mayo, los rusos comenzaron una nueva ofensiva al norte de esta posición, en la región de Kharkov. Tras un bombardeo intenso de la zona, unos 50.000 soldados rusos, junto con unos 100 tanques, 1.000 vehículos blindados y todos ellos apoyados por unas 1.000 piezas de artillería, comenzaron a cruzar la frontera ucraniana en dirección a la ciudad de Kharkov. Este ataque pilló completamente por sorpresa al alto mando ucraniano, que en un primer momento incluso se quedó ciego debido a los equipos de guerra electrónica rusa, que cortaron la señal de los drones de vigilancia ucranianos que había sobre el terreno, inutilizando sus terminales de Starlink. Ante la sorpresa, Zelensky tuvo incluso que abandonar su viaje planeado a España y a otros países occidentales, para tratar de reorganizar y dar ánimo a las tropas y lograr poner la situación bajo control. La ofensiva rusa se cernía a ambos lados del río Donetsk, llegando a las localidades de Krase y Morokovest, dirigiéndose a la localidad de Lipsy, mientras que otro eje de avance más hacia el este atacaba el pueblo de Vovchansk y los bosques alrededor de Murov. Al mismo tiempo que esto ocurría, los rusos destruían con drones el principal puente sobre el río Donetsk, dificultando la reacción ucraniana y su logística. Los servicios de inteligencia ucranianos informaron de la presencia de más fuerzas rusas en la región de Kursk, que estarían preparándose para una operación similar. Pero, tras ver la considerable resistencia ucraniana en Kharkov, parece que han decidido no seguir adelante con ello. Actualmente, los ucranianos han conseguido frenar esta nueva ofensiva, que apenas ha logrado avanzar unos 7 kilómetros en el eje más exitoso, aunque para los avances que se producen en esta guerra se trata de una distancia considerable. El porqué del ataque parece claro, y es la distracción de fuerzas ucranianas de los dos principales ejes de avance. Parece que Rusia no ha lanzado sobre la región suficientes tropas como para tomar una región como Kharkov. Aunque este ataque sí ha provocado que el mando ucraniano haya tenido que mandar recursos para defender correctamente la zona, debilitando así el resto de secciones. Y es que, a diferencia del frente en el este, las fortificaciones en esta zona no están terminadas, y si los rusos consiguieran romper las líneas ucranianas y llegar a tiro de artillería de la ciudad, los ucranianos estarían en graves problemas para defender a su población. Porque Kharkov no solo es la segunda ciudad más grande de Ucrania, es también una localidad clave económicamente, y cuenta con unas reservas de gas fundamentales para la supervivencia de Ucrania, y es, además, un nodo logístico crucial para el esfuerzo de la guerra de Ucrania. Si la artillería pesada rusa fuera capaz de bombardear la ciudad y sus posibles convoyes y depósitos militares, la logística ucraniana encargada de defender el norte de Donbass sufriría un importante varapalo. Al principio de la guerra, los rusos se habían visto incapaces de interceptar convoyes en movimiento con artillería, ya que la artillería tiene el problema básico que, cuando disparas a algo en movimiento, desde el momento en el que se lanza el proyectil hasta que cae, el objetivo ha cambiado de posición, por lo que es muy difícil acertarle. Pero, en la actualidad, tras el avance de la guerra y haber aprendido de los errores, con una buena implementación de sistemas de vigilancia con drones, que además en muchas ocasiones no pueden ser derribados por los propios ucranianos debido a que les escasean los medios antiaéreos, Rusia ha empezado a conseguir interceptar la logística ucraniana. Es por ello que la simple amenaza del avance ruso sobre Kharkov
supone un problema para Ucrania. Y por lo tanto, esta maniobra rusa sirve para debilitar las defensas ucranianas en varios frentes. Y antes de continuar, simplemente te quiero recordar todo el trabajo que hay detrás de un informe como este. Así que, si te está gustando lo que estás viendo, no te olvides de dejar tu like, de suscribirte, e incluso para apoyar un trabajo tan ingente como este, además de otros vídeos que realizamos de geografía e historia, puedes hacerte miembro del canal y por una pequeña cantidad al mes ayudar a que este proyecto siga siendo posible. Muchas gracias. Antes de pasar a otros apartados del vídeo, tenemos que señalar que ya se han registrado al menos la cifra de 3.000 carros de combate rusos destruidos. Esta cifra de carros destruidos es mayor que el número total de tanques que tenía Rusia en servicio antes de la guerra. Así que quizás te preguntes cómo es posible que Rusia haya perdido más tanques de los que tenía en funcionamiento. Pues esto se debe a que desde hace 2 años Rusia está rescatando, reparando y recuperando centenares y centenares de vehículos de las enormes campas que tiene repartidas a lo largo de todo el país. Porque Rusia, como prácticamente hacen todos los países con poderío económico y militar, como Estados Unidos, no destruyen los tanques viejos que ya no les sirven cuando son sustituidos por modelos nuevos, sino que los almacenan en grandes depósitos o campas al aire libre. Estos tanques suelen estar en mal estado, ya que están expuestos a la intemperie, se oxidan y sufren durísimos inviernos y veranos a lo largo de años y años. Pero en el fondo, el chasis, lo fundamental, es decir, la carcasa, sigue siendo reutilizable, tras un largo proceso de lijado y restauración, ahorrándose así unos meses y un dinero fundamental comparado con que si tuvieran que fabricar los vehículos de nuevo. Así que Rusia está tirando de estos enormes depósitos. Por ejemplo, Estados Unidos también cuenta con depósitos en los que almacena centenares y centenares de viejos carros de combate y de aviones. Además, de muchos de estos vehículos se pueden sacar partes y repuestos para reparar otros que han sufrido daños en combate. Además, también se fabrican, de nuevo, cuando no hay suficientes repuestos, nuevas piezas para repararlos, como por ejemplo rodamientos, orugas o algunos cañones que están demasiado dañados como para ser reutilizados directamente desde las campas. De momento, esta estrategia de reparación, recuperación y restauración le está funcionando a Rusia, pero estas reservas son limitadas, ya que el número de vehículos que se encuentra en las campas es finito, no infinito. Por lo que la cuestión es si Rusia logrará vencer la guerra antes de que estos vehículos se acaben o llegará el momento en el que no tengan más disponibles. Y entonces pueden comenzar problemas muy grandes para el Kremlin. Una vez explicados los avances en el campo de batalla, pasaremos a ver los acontecimientos que se han producido detrás de la línea de combate. Rusia se ha lanzado a una campaña propagandística con motivo del aniversario del 9 de mayo, fecha en la que se conmemora la victoria contra la Alemania nazi. Además del tradicional desfile militar realizado en Moscú, que había sido suspendido en los últimos años debido a la guerra, también se ha creado una exposición temporal durante el mes de mayo donde se exhibieron 30 tanques, vehículos blindados y otras armas de origen occidental capturadas a Ucrania durante la guerra. De esta manera, la propaganda del Kremlin busca seguir asociando la guerra de Ucrania con la lucha contra el fascismo, haciendo de alguna manera una analogía entre la victoria sobre la Alemania nazi y estas armas que han recuperado, que han capturado en los suelos ucranianos en eso que ellos llaman la lucha contra los ucronazis. También, como vimos en el mes de abril, la campaña de hostigamiento ruso sobre Ucrania ha producido unos daños muy importantes a la infraestructura del país vecino. Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y de Política de Seguridad,
estima que aproximadamente el 80% de la infraestructura eléctrica ucraniana ha quedado dañada. Estas cifras nos ponen de manifiesto la crudeza de la campaña rusa y la incapacidad ucraniana para interceptar unos drones y misiles rusos que siguen cayendo sobre todo el país. Uno de estos ataques se produjo en la madrugada del 9 de mayo, cuando un ataque masivo ruso dañó aún más la infraestructura ucraniana por todo el país. Pero, en este sentido, los ucranianos tampoco se han quedado quietos y han desplegado su arsenal. La llegada de los misiles ATACMS estadounidenses ha permitido a las fuerzas de Kiev bombardear fácilmente la península de Crimea, y los resultados, para ellos, han sido muy positivos. A finales de abril ya habían conseguido destrozar varios sistemas antiaéreos y radares rusos, y el 15 de abril consiguieron destruir los radares de una de las baterías rusas, S-400, un material puntero con el que cuentan los rusos, y que es muy caro de reemplazar. La destrucción de estos radares y baterías antiaéreas es fundamental para que los aviones ucranianos puedan operar por el espacio aéreo sin ser derribados. A mediados de mayo, Ucrania también lanzó una gran operación con drones sobre Crimea, golpeando objetivos estratégicos con más de 100 de estos aparatos. Pero quizás el elemento más importante que se ha conseguido cobrar esta campaña de bombardeos sea el hundimiento del buque Ciclón, la última corbeta antimisiles con la que contaba Rusia en el Mar Negro, que fue destruida con 2 misiles ATACMS. Este ataque vuelve a poner de relieve la fragilidad de la armada rusa en el Mar Negro, que, debido a la incapacidad de ser reforzada, está siendo fulminada por Ucrania. Porque, aunque sorprenda, más de un tercio de la flota rusa del Mar Negro ha sido hundida. Sobre esta campaña naval tan interesante y sorprendente tenemos un vídeo específico en el canal, el cual te recomiendo ver. Te dejaré el enlace al final del todo. Te aseguro que aprenderás muchísimo sobre los principios de la guerra naval moderna. En este hostigamiento de la armada rusa también ha sido crucial el uso de drones, que se han usado para hundir gran parte de estos buques. Es por ello que los rusos han creado una serie de helicópteros antidrones, que se encargan de defender su flota de los drones marítimos ucranianos que tanto les acosan. Rusia está logrando algunos éxitos hundiendo estos drones navales ucranianos, pero Ucrania ha comenzado a reaccionar. Para empezar, han instalado algunos tubos lanzacohetes en algunos de sus drones marinos. Y esto solo es un primer paso, porque los cohetes no están dirigidos y no pueden ser lanzados contra un objetivo concreto, sino que se lanzan un poco a lo loco. Pero la diferencia entre poner un sistema lanzacohetes y uno lanzamisiles, teniendo en cuenta que los misiles sí pueden ir a por un blanco concreto, es una diferencia muy pequeña. Así que probablemente dentro de muy poco veamos los primeros drones navales con sistemas antiaéreos y veremos los primeros helicópteros derribados por ellos. Como podemos observar, el dron, tanto en tierra como en mar, se ha convertido en un elemento clave dentro del campo de batalla moderno. Ya no se puede concebir una guerra moderna sin el uso extensivo de estos aparatos, ya sea para usarlos como elementos de vigilancia, como herramientas de fijado de objetivos, para el guiado de proyectiles o simplemente como elementos ofensivos en sí mismos, ya sean drones kamikaze, como los FPV, o como lanzadores de proyectiles, como el propio dron Bayraktar. Esta es la preeminencia en el campo de batalla que fuentes ucranianas han llegado a afirmar que el 90% de los heridos son provocados por drones FPV, o por drones que lanzan granadas. Esta guerra está dándonos una muestra de cómo evolucionará el modo de combatir en el futuro, y cómo herramientas que hace no tanto parecían sacadas de la ciencia ficción, hoy en día son el mayor terror de un soldado en el frente. Más allá de la guerra convencional, este mes tenemos que mencionar también el arma nuclear.
Y es que Rusia realizó a finales de mayo una serie de ejercicios militares para la simulación del uso de armas nucleares tácticas. Estos ejercicios fueron realizados en la región de Astrakán, a 470 kilómetros de la frontera con Ucrania, y fueron anunciados a bombo y platillo por Rusia, que quería mandar un mensaje al mundo. Tienen armas nucleares y puede que las usen. Pero esto entra dentro de las típicas reacciones que Rusia está llevando a cabo desde hace más de 2 años. Amenazar constantemente con el uso de bombas nucleares si Ucrania no se rinde y si los aliados no dejan de ayudarla. Y los ucranianos no se han achantado. Han oído el mensaje alto y claro, y lo que han hecho ha sido responder atacando instalaciones encargadas de detectar posibles ataques nucleares. De esta forma, tratan de dejar ciega a Rusia y que sea incapaz de ver si van a atacarla nuclearmente. Pero bueno, a ver, la realidad es que Ucrania no puede cegar por completo a Rusia. Y es más, incluso a los aliados no les interesa que Rusia quede ciega y sospeche que pueden atacarla cuando no se la ataca, ya que esto sí que podría llevar a que lanzaran, por error, un ataque nuclear. Así que, seguramente, este ataque o este tipo de ataques no se repita en el futuro, ya que a nadie le interesa que Rusia, igual que Estados Unidos o cualquier otra potencia nuclear, piense que se la va a atacar nuclearmente cuando en realidad es algo que no se considera hacer. Porque, seamos sinceros, ni Estados Unidos ni ninguna otra potencia nuclear baraja bajo ninguna circunstancia realizar un ataque nuclear a Rusia. Por otro lado, tanto Rusia como Ucrania se han decidido a recabar el mayor número posible de apoyos. Es en este contexto que Vladimir Putin visitó China y se reunió con su presidente, Xi Jinping, para acercar posturas entre ambos países. Esta visita es una señal del progresivo acercamiento que está teniendo China y Rusia. Pero mientras que el gigante asiático se muestra relativamente receptivo a Rusia, sigue apoyando al mismo tiempo a Ucrania en otros aspectos. Y es que China sigue vendiendo pólvora a Occidente y sigue vendiendo muchísimos componentes de drones a Ucrania. Parece ser que este entendimiento entre Rusia y China, que cuando uno observa las fotos de la relación entre los dos mandatarios, puede poner en duda que realmente exista una buena relación, ya que existe una frialdad enorme entre ellos, y China parece que realmente está jugando un poquito a dos bandas, ganando dinero vendiendo tanto a Occidente como a Rusia y aprovechándose de que puede comprar el gas ruso muy barato. Basta recordar que simplemente si China realizara un embargo de pólvora a Occidente, realmente Ucrania se las vería muy complicadas para poder lograr tener munición. Así que, en definitiva, la actitud de China es, paradójicamente, la de un buen capitalista. Yo te vendo armas a ti, yo te vendo carritos de golf a ti, y si seguís la guerra, pues mejor para mí, porque vendo más. También hay que tener en cuenta otro factor, que es que cuanto más tiempo dure la guerra, más tiempo estará Estados Unidos enzarzado, distrayendo su atención de otros teatros de operaciones como el de Asia-Pacífico. Todo el material que Estados Unidos envíe a países como Ucrania o Israel es material que no podrá ser enviado a sus aliados en Asia, como Corea del Sur, Filipinas o Taiwán. Y actualmente China está teniendo una actitud más agresiva en la zona, aunque esto daría para otro vídeo. Probablemente en un futuro próximo realizaremos un documental sobre la geopolítica de China. Volviendo a Ucrania, Zelensky tampoco se ha quedado quieto. Y es que, tras posponer su visita a España debido al ataque ruso en Kharkov, finalmente el viaje se produjo. Y el 27 de mayo se firmó un acuerdo de ayuda militar entre ambos países. España aportará unos 1.000 millones. Este se trata del primer envío importante de material hecho por España en 2 años. Y es que España se había quedado a la zaga de los países europeos, ya que hay países mucho más pequeños en población, como Dinamarca, que han enviado muchísimo más material militar que España.
Así que desde la península ibérica enviaremos 6 misiles Patriot, munición de artillería de 155 milímetros, munición de mortero, sistemas antidrón TRC, 19 tanques Leopard 2A4 recién rehabilitados, vehículos blindados Urobamtak, lanzacohetes Instalaza C-90 y estaciones de armas ligeras de 12,7 milímetros. Este tratado también permitirá estrechar lazos con Ucrania, mejorando la cooperación contra el crimen, facilitando el arresto de algunos personajes como magnates rusos que se encuentren en España, y se reforzarán las sanciones a Rusia por parte de Madrid. Pero resulta sorprendente este cambio de actitud por parte de España, porque, por un lado, España está muy lejos del conflicto y realmente ve muy lejano tanto la amenaza rusa como las posibles repercusiones de esta. Así que, ¿por qué se ha decidido ayudar a Ucrania más contundentemente? Pues este cambio de actitud podría deberse a la creciente presencia rusa en el norte de África. Resulta que Rusia, para debilitar a la Unión Europea y crearle problemas más allá para que no pueda ayudar bien a Ucrania, ha comenzado a organizar, mediante mercenarios, el antiguo grupo Wagner y otro tipo de soldados, el apoyo a grupos militares que han realizado golpes de Estado en varios países del norte de África, instalándose gobiernos antioccidentales. Unos gobiernos que están empezando a usar la inmigración irregular como arma en la zona gris. Se trata de favorecer las redes de inmigración hacia el norte, hacia el continente europeo, para desestabilizar la frontera sur de la Unión Europea. Ya que cada vez que se produce un salto masivo en las vallas de Ceuta y Melilla, o un desastre en el mar Mediterráneo con el hundimiento de las pateras, se producen grandes problemas en Europa. Y uno de los países más afectados por este tipo de acciones, al hacer frontera directa con África, es España. Así que a España no le interesa absolutamente nada que Rusia remueva el avispero en África. Y aquí podemos ver una de las reacciones a esta política del Kremlin. Un país que prácticamente no estaba ayudando nada a Ucrania ha pasado a ayudarla muchísimo más. Pero más allá de la ayuda española, otros países han anunciado apoyo adicional al país. Suecia es uno de esos países que sí ve una posible invasión rusa como una posibilidad real. Así que anunció un paquete de ayudas con valor de 1.000 millones de euros. Los alemanes se comprometieron a financiar la compra de 3 HIMARS y Estados Unidos prometió otro paquete adicional de 2.000 millones de dólares para potenciar la industria de defensa ucraniana. Al mismo tiempo que habría comprado a principios de mes 81 cazas de origen ruso en estado pésimo a Kazajistán. Y quizás te preguntes, ¿para qué va a comprar Estados Unidos cazas en estado pésimo, que se supone que muchos de ellos ni pueden volar, para dárselos a Ucrania? Pues el objetivo sería para canibalizar partes que sí se puedan utilizar como repuestos en otros aviones que sí están en condiciones de vuelo, e incluso más interesante, para usarlos como señuelos. Es decir, poner los aviones en la pista y, desde arriba, desde un dron, parece que sí son un avión en condiciones. Así se puede incentivar que el enemigo ataque el señuelo en lugar del avión que realmente vuela, salvando el avión que funciona y haciendo que el enemigo haya atacado chatarra. Aquí podemos ver la importancia cada vez mayor que tienen los señuelos en esta guerra. Y es que hay señuelos de absolutamente todo. De aviones, de tanques, de sistemas de artillería, de vehículos de infantería, de todo. E incluso los rusos han llegado a pintar siluetas de aviones en el suelo. Aunque, bueno, el resultado es bastante obvio. Los drones hacen cada vez más difícil esconder en condiciones tu equipamiento militar y permiten una mayor precisión en los bombardeos, haciendo necesario responder ante ello de una manera creativa. Los señuelos han existido casi siempre. Por ejemplo, los aliados los usaron en la Segunda Guerra Mundial para acumular tanques y tropas de mentira y hacer creer a los alemanes
que la invasión del IAD sería en otro lugar y no en Normandía. Y ejemplos como estos hay muchos a lo largo de la historia. Pero en este caso, en este conflicto, los señuelos sirven para engañar al enemigo y que bombardee chatarra o tanques de madera en lugar de aquellos objetivos que realmente son valiosos. Y más allá de estos avances diplomáticos, desde Rusia nos llegan dos noticias bastante importantes. La primera es la destitución de Sergei Shoigu como ministro de Defensa. La noticia salía a la luz el 14 de mayo. Este político, en vez de ser purgado, ha sido nombrado secretario del Consejo de Seguridad de Rusia. Es decir, un cargo así, un poquito menos importante para disimular. Y cabe preguntarse por qué se ha producido esta sustitución. Lo cierto es que a pesar de ser un hombre de confianza, e incluso se dice que un amigo de Putin, Shoigu, tras 2 años de guerra, no ha logrado obtener los resultados necesarios. Así que Vladimir Putin ha optado por cambiar de ministro. Seguro que os preguntaréis quién ha sido el afortunado, o desafortunado, según se mire, que ocupará su puesto. ¿Quizás un gran general? ¿Quizás un hombre con experiencia militar? Pues no. El nuevo ministro de Defensa ruso es Andrei Belousov, un importante economista del país y que es uno de los principales arquitectos de la política económica que ha conseguido mantener a flote las finanzas rusas. Con este historial, muchos vaticinan que el nombramiento de Belousov se trataría de un movimiento del Kremlin para coordinar mejor la economía rusa con la guerra. Es decir, alinear los objetivos bélicos con la economía del país. Ya solo queda esperar y ver si conseguirá hacerlo y veremos una economía de guerra rusa más eficiente. Con el cambio en el Ministerio de Defensa regresa un viejo conocido de esta guerra, el general Surovikin, el creador de la línea defensiva rusa que lleva su nombre, y que rescató al ejército ruso tras la debacle que supuso la contraofensiva ucraniana de verano de 2022. Este general había sido enviado en misión oficial a Argelia. Había sido apartado de los círculos de poder y militares a modo de castigo por su cercanía con Yevgeny Prigozhin, el antiguo líder de Wagner que se había revelado a mediados de 2023. Y, aunque Surovikin no participó en la rebelión, las luchas internas dentro del Ministerio de Defensa y las sospechas sobre sus posibles conexiones con Prigozhin provocaron que fuera enviado a Argelia. Pero, tras más de un año, parece que su historial lo han vuelto a considerar como limpio y ha regresado a Moscú, aunque no se sabe qué rol tomará en la estrategia rusa del futuro. Como hemos visto, la guerra en Ucrania ha continuado durante este mes de mayo y no tiene visos de acabar en ningún momento cercano. Los rusos se van a encontrar con una ventana de oportunidad durante este mes de junio para lanzar una ofensiva antes de que Ucrania recupere fuelle gracias a la ayuda extranjera y a su propia movilización. Y todo parece indicar que la ofensiva rusa está a punto de comenzar. Los avances sobre Kharkov o los choques en Chasiv Yar, Avdiivka y Robotine pueden ser el preludio de una nueva ofensiva rusa. Los rusos ya han demostrado que han aprendido mucho durante este conflicto. Lejos se encuentran aquellos avances de tanques en columna que eran fácilmente emboscados. Lejos están ya aquellas fuerzas que alineaban helicópteros en fila y eran destrozados por los ataques artilleros ucranianos. Lejos están aquellos ataques descoordinados sobre Lysychansk. Y lejos quedan aquellos momentos de otoño de 2022 cuando los ucranianos pillaron desprevenidos a las fuerzas rusas. Obviamente, el ejército ruso aún tiene que mejorar en muchísimos aspectos. Prueba de ello es la debacle en el Mar Negro, o el lento avance que ha tenido hasta ahora. Pero si alguien compara el ejército ruso de 2022 con el actual, se sorprendería de lo mucho que ha mejorado. Esto tampoco significa que Ucrania no tenga esperanza, porque el ejército ucraniano también ha mejorado muchísimo, aunque se encuentra con graves problemas de desabastecimiento. Pero los problemas de municiones se están solucionando,
Sus aliados parecen más comprometidos que nunca, y la movilización conseguirá paliar su escasez de tropas al medio y largo plazo. Sus ataques con drones y saboteadores están haciendo daño a Rusia, incluso en lugares tan distantes como los Urales, y cuentan con la ventaja de que en esta futura ofensiva rusa estarán defendiendo su territorio dentro de una serie de líneas fortificadas. Y defender es mucho más sencillo que atacar. Todo está dispuesto para que en junio de 2024 comience la nueva ofensiva rusa. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Rusia tratará de abrir un nuevo frente como ha hecho en Kharkov? ¿Los ucranianos conseguirán mantener sus líneas a pesar de las pérdidas? ¿Será la ayuda de Occidente suficiente? ¿Y habrá logrado hacer el ejército ruso suficientes reformas para lograr atravesar las líneas ucranianas? Os leemos en los comentarios. Y aquí os dejamos otros documentales que seguro que os resultan de interés. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de darle like y de suscribirte. Y como ya te hemos comentado, incluso puedes considerar hacerte miembro del canal para apoyar este inmenso trabajo. Muchas gracias por vernos y hasta pronto.